Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arrancamos Plaza Albinegra. Iniciamos una nueva semana para hablar del Club Deportivo Castellón en este espacio que le dedicamos en Castellón Plaza al conjunto albinegro. Un Club Deportivo Castellón que inicia la semana por todo lo alto en la tabla clasificatoria, segundo, empatado a puntos con Las Palmas, que es tercero, y con diferencia de goles favorable en esa lucha entre dos equipos que están peleando por el ascenso. Ahora mismo los albinegros, por diferencia de goles, están en puestos de ascenso directo. Todo eso después de haber ganado el viernes al Leganés por 2-0 en otra muestra de solvencia, de solidez y de seriedad del conjunto de la capital de La Plana, que no ha estado reñido con el buen juego, porque ese espectáculo reapareció como de costumbre en el Sky-Fi Castalia, con un partido de muchísimo nivel de los de Pablo Hernández. Y en una semana en la que los albinegros preparan el partido frente al Zaragoza, su próximo rival. Visitarán la capital aragonesa el domingo a las 6:30, un partido donde los albinegros van a intentar seguir en esa dinámica tan positiva que les ha situado prácticamente en la cima absoluta de la tabla. Y evidentemente vamos a hablar de todo esto, vamos a analizar nuestro tiempo de tertulia, las evoluciones de este Club Deportivo Castellón, que no deja de impresionar en cada prestación, en cada partido que disputa, y que está por méritos propios en zona de ascenso. No es una cosa casual, no es una cosa de 3 o 4 partidos, de una racha circunstancial. Esto ya está tomando tintes de continuidad, de seriedad, de consistencia. Desde hace más de 4 meses, desde que llegó Pablo Hernández, el equipo está muy arriba en juego, en resultados, y sin mostrar bajones futbolísticos en ningún momento. Ha tenido bajones de resultados, sí que es verdad. Ha tenido 3 o 4 partidos seguidos en los que no ha ganado, pero bajones de juego pronunciados no ha tenido. Habrá jugado algún día mejor y algún día peor, pero no ha tenido ningún día especialmente malo de decir qué partido más malo, qué más lamentable ha disputado el Castellón. Esto desde que está Pablo Hernández al frente del equipo no lo hemos visto, y esto evidentemente se está reflejando en los resultados. Escucharemos al técnico del Club Deportivo Castellón, pero antes, si te gusta estar al día del deporte de la provincia, en Castellón Plaza tenemos un boletín diario solo de deportes. Cada día enviamos al correo electrónico toda la actualidad deportiva de Castellón de forma ordenada y directa. Para suscribirte es muy fácil. Puedes hacerlo desde el pie de la web de Castellón Plaza o desde el enlace que aparece al final de las noticias de deportes. Es gratuito, es sencillo y te permite seguir toda la actualidad deportiva de Castellón. Pablo Hernández evidentemente estaba muy contento, aunque su semblante nunca refleje alegría, felicidad y dicha, pero lo estaba y lo expresó en las manifestaciones que realizó en la sala de prensa del Sky-Fi Castalia al final del partido del viernes frente al Leganés, y no era para menos. El Castellón había hecho un muy buen partido, había superado claramente al conjunto pepinero con una primera parte sobre todo espectacular, una primera media hora tremenda en la que le pasó por encima al conjunto madrileño. Marcó Mabil ese primer tanto, y en la segunda sí que es verdad que el Leganés tuvo más la pelota en algunas fases y tuvo una ocasión muy clara del delantero del conjunto pepinero, de Cruz, que sacó bajo palos
el defensa, el lateral izquierdo que volvía a los terrenos de juego después de cumplir partido de sanción, Lucas Alcázar. Pero fue la única ocasión que tuvo el Leganés. El Castellón tuvo bastantes más y realmente mereció un resultado más holgado. De hecho, le anularon un gol bastante polémico, un fuera de juego bastante discutible a cámara que señaló el juez de línea y que ratificó el VAR y que invalidó un gol que, vista la repetición, parecía un gol perfectamente legal de Àlex Calatrava. No subió al marcador, pero la sentencia, ese 2-0 que no se alcanzó en esa acción, sí que llegó cerca del final con un penalti muy protestado por los jugadores del Leganés. Pero para mí ha sido penalti, quizás no haya sido un penalti clamoroso, pero sí que ha habido un empujón del jugador del Leganés. Quizás el jugador del Castellón le echó un poco de teatro al exagerar la falta y sobre todo echándose las manos a la cara cuando el impacto o el empujón lo recibió más abajo. Pero bueno, al margen de eso y al margen de si ha sido o no ha sido penalti, porque habrá opiniones para todos los gustos, el Castellón yo creo que independientemente de esa acción mereció con creces ganar por más de un gol de diferencia. Y evidentemente la satisfacción de Pablo Hernández estaba plenamente justificada. La verdad es que muy contento. Era un partido muy complicado, ante un muy buen rival. Como dices, pues los primeros 25-30 minutos yo creo que han sido de lo mejor de esta temporada, ya no solo por los ataques, por las ocasiones, sino por la presión tras pérdida. Conseguíamos robar muy rápido y es la identidad de este equipo, es lo que queremos y lo hemos hecho casi a la perfección. Con el paso de los minutos es verdad que también con el aspecto físico, pues cuanto bajas un poquito, pues el Leganés haya cogido un poco de aire, ha tenido un poquito más balón, pero siempre sin hacer apenas daño, teniéndolo más o menos todo controlado. Y la segunda parte, pues bueno, ellos también han cambiado los minutos finales de la primera parte y la segunda parte un poco la salida de balón. Nos ha costado un poquito más, pero aún así no han seguido sin hacernos daño. De hecho, yo creo que solo han tenido una ocasión, que es la que nos gana en la espalda y se queda mano a mano con Matis y al final llega Lucas a sacarla. Pero quitando eso no hemos sufrido, hemos defendido muy bien como equipo, desde los de arriba hasta los de atrás, y al final es lo que buscamos, lo que queremos y luego pues hemos conseguido anotar 2 goles, hemos tenido ocasiones para matar ya el partido al final, pero bueno, muy contento por el trabajo, por lo que están haciendo los chicos. La verdad es que hay que ponerlo en valor, no es nada fácil conseguir lo que están consiguiendo y nada, pues la verdad es que, como digo, muy contento por ellos. Y lo que han conseguido son 38 puntos, 38 puntazos, recién iniciada la segunda vuelta para acercarse muchísimo al objetivo de los 50, que yo creo que nadie duda que se van a alcanzar fácilmente esos puntos antes de empezar a pelear ya definitivamente y sin mirar ya otra cosa que no sea pelear por el ascenso, que ahora mismo, por la posición que ocupa el Castellón en la tabla clasificatoria, si acabara esto sería ascenso directo a Primera División. Aún así, el entrenador del Castellón no cambia su discurso, hay que tener los pies en el suelo, hay que ir partido a partido y sobre todo no bajar la guardia en ningún momento y mantener la intensidad, que está siendo, por cierto, altísima en cada partido que disputan los albinegros esta temporada. Mi discurso es el mismo, hay que seguir con los pies en el suelo, sabiendo que esta liga es muy difícil, que esta liga, si pierdes 2-3 partidos seguidos, lo ves todo diferente a conforme lo ves. Pero bueno, vamos a disfrutar del camino, ¿no? Esto es un camino muy largo, estamos en la mitad del camino y hay que valorarlo y disfrutarlo, ¿no? Porque es bonito vivir estas situaciones, verte ahí en la clasificación, pero siempre con los pies en el suelo. Pero bueno, a la gente lo que le puedo decir es que disfrute de esto, porque es una situación que hacía mucho tiempo que no se vivía aquí, pero siempre con los pies en el suelo y sabiendo de la dificultad y que aún queda mucho. Bueno, las palabras de Pablo Hernández. Hay que escuchar también al entrenador del rival, al entrenador del Leganés, la valoración que ha hecho del partido Igor Oca, un técnico que evidentemente estaba contrariado con el resultado, reconoció lo bien que lo ha hecho el Club Deportivo Castellón y también un palo a Calatrava por simular, entiende él, ese penalti que finalmente puso el 2-0 en el marcador a favor del conjunto albinegro. Bueno, hay que ser claro, ¿no? Creo que ha habido tramos fácilmente identificables. El primero, hasta que ha conseguido el gol
El rival, hemos estado por debajo a nivel de situaciones de duelo, algún desajuste que habíamos trabajado, obviamente el tema del gol. También habíamos identificado esa situación de segundas y esos jugadores que se quedaban atrás y no hemos conseguido ajustarlo en vivo, pero sobre todo las demandas competitivas, ¿no? De un equipo de este nivel que venía con 5, ahora 6 victorias de 6 en Castalia. Y bueno, tenemos que reconocer y tenemos que ser honestos y tenemos que dar un puntito más en ese sentido, ¿no? Hemos terminado la primera parte después del gol a buen nivel, con esas llegadas, hemos empezado a incomodar al rival y en la segunda parte se ha visto otro Leganés muy diferente, ¿no? Que ha sido un poco más dominador sin ser profundo, aunque hemos tenido esa situación clara de Juan, muy clara. Y bueno, hemos obligado al rival a golpear directo, a no reiniciar desde abajo como está acostumbrado y sobre todo en los últimos momentos que estaba más incómodo ha sido cuando hemos vivido la situación del penalti, ¿no? Que bueno, sobre todo reconocer la dificultad que tienen los árbitros. Es terriblemente difícil, ¿no? Lo que he hecho en falta, pues como profesional, es que haya ayuda de parte de su equipo para identificar ese tipo de situaciones y ostras, pues bueno, que haya contacto o no, si tengo que dar mi opinión, pues obviamente no lo hay, ¿no? Lo que me sabe mal es que el toquecito pues sea aquí y las manos sean a la cara, ¿no? Y que se pueda fomentar para todo el mundo que lo vea pues esas situaciones de simulación, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso, pero bueno, sabiendo la dificultad que hay. Eso a nosotros nos ha complicado porque estábamos metiendo en unos minutos muy complicados con el 1-0 al Castellón y ahí obviamente se ha terminado de decantar, ¿no? Más allá de que hayamos cambiado la estructura, habíamos tenido esa última de Juan que peinaba atrás para Diego, ahí se nos ha escapado, ¿no? Bueno, pues las palabras del entrenador del Leganés, contrariado por ese resultado y por las situaciones que se han dado en el terreno de juego. Realmente el 11 no ha deparado ninguna sorpresa, el que formó Pablo Hernández el viernes en el Sky-Fi Castalia, con la única novedad de Lucas Alcázar, que cumplió sanción en el partido anterior frente al Granada y que regresó a la titularidad en esa banda izquierda. Y Lucas Alcázar además fue protagonista de esa acción, la única que tuvo el Leganés en todo el partido de peligro, en la que sacó bajo palos un lanzamiento de cruz para evitar el que habría sido en ese momento el empate del conjunto pepinero. Evidentemente estaba contento por la victoria, por la tendencia, por el resultado y por su vuelta después de cumplir partido de sanción, aunque sigue con 4 tarjetas y está apercibido, y si ve otra más se perderá el siguiente partido. Lucas Alcázar. La verdad que ha sido un partido bastante disputado. Sabíamos que el Leganés venía en una buena línea, pero bueno, creo que el equipo los primeros minutos ha salido a por el partido como hace siempre aquí en casa, y a raíz de ahí pues hemos conseguido ese primer gol. Ellos han tenido también buenos momentos, pero bueno, creo que el equipo ha sabido plantear el partido muy bien y bueno, hemos sacado los 3 puntos con esta afición, que es lo que siempre queremos. Al final ha dicho también el míster en rueda de prensa que la primera parte ha sido muy buena y en la segunda apenas nos han generado ocasiones. Creo que la única es la que tú has sacado ahí bajo palo. Es una muy buena acción defensiva que suma la segunda portería 0 consecutiva. Sí, creo que al final en esta categoría las victorias pasan por sacar las porterías a 0. Y creo que el equipo hoy ha sido bastante sólido y aparte de generar muchas ocasiones, ha defendido bien el área, ha defendido bien en bloque bajo, porque al final ellos también tenían posesiones largas y el equipo ha sabido también sufrir en esos momentos, digamos, y yo me quedo con que el equipo ha defendido junto y ha atacado junto. Es la 6ª victoria consecutiva aquí en el Sky-Fi Castalia. También se ha comentado en rueda de prensa, muy importante hacerse fuertes en casa, ¿no? Bueno, ya, más todavía. Sí, o sea, sabemos que si queremos estar arriba eso pasa por hacerse fuertes aquí en casa, pero bueno, creo que con la afición que tenemos, cómo nos arropan, es mucho más sencillo que cuando jugamos fuera de casa. Se hacen sentir un montón, hoy con la lluvia y todo se escuchaba a la afición animarnos, arroparnos, y creo que juntos podemos conseguir grandes cosas. Y ya la última, al final ahora una semana completa para preparar el próximo partido del domingo, un desplazamiento de los más cercanos de la temporada, donde seguro que se ve mucha afición ahí en Zaragoza. Sí, la verdad que durante la temporada hemos tenido desplazamientos donde nos hemos sentido igual de arropados como si jugáramos en casa, así me cabe un poco la memoria el día de Andorra. Y nada, esperamos que nos apoyen, sabemos que van a estar con nosotros, si no llegan yendo a Zaragoza van a estar en la tele pendiente de nosotros, y nada, vamos a intentar ir a por los 3 puntos como hacemos siempre y seguir en esta buena dinámica. Bueno, pues a ver si sigue el Castellón en esta dinámica, en un partido que puede ser un partido trampa por la situación de dificultad del Zaragoza, un equipo que está muy abajo, por deméritos propios, evidentemente, porque no tendrá seguramente una plantilla muy cualificada, desde luego no es de las mejores de la categoría, pero la necesidad que tiene de ganar, las urgencias, pues pueden convertirle en un rival mucho más peligroso, y ya se sabe que estos equipos que están abajo
en las segundas vueltas suelen dar un mejor nivel, ¿no? Precisamente por esa necesidad que tienen de conseguir los resultados. El Castellón para este partido del domingo no va a contar con Alberto, un titularísimo en los esquemas de Pablo Hernández. Va a cumplir partido de sanción después de haber visto la quinta tarjeta amarilla el pasado fin de semana, o el pasado viernes, mejor dicho. Había 6 apercibidos y había evidentemente opciones de que alguno cayera y viera la quinta tarjeta amarilla, y fue precisamente el defensa canario, pero después del nivel que están mostrando los defensas esta temporada, parece que no hay problemas para cubrir esa baja. Sierra, que ha sido titularísimo hasta hace muy poquito, podría ocupar su lugar, y es un reemplazo de garantías para el Club Deportivo Castellón, ahora mismo suplente, porque Brignani lo está haciendo francamente bien y el viernes hizo un partidazo. En breve vamos a entrar en el análisis en tiempo de tertulia para hablar de este resultado, para hablar de las perspectivas de futuro del Club Deportivo Castellón y de esta situación tan privilegiada de los de Pablo Hernández en lo alto de la tabla clasificatoria. Hacemos un breve alto en el camino y volvemos. El Ayuntamiento de Castellón informa de que la Generalitat Valenciana ya ha iniciado la primera fase de las obras de reparación del bucle central de la plataforma del tram. Por este motivo, desde el lunes 12 de enero y hasta el 27 de febrero, el trayecto desde el Grao en sentido Uji cambia parcialmente y quedan temporalmente anuladas las paradas de la Puerta del Sol y Rey Don Jaime. El resto del servicio se prestará con normalidad. Toda la información en tramcastellón.com. Atención, en Quadis Leonauto llegan oportunidades únicas de la mano de Spoticar. Solo 30 unidades de vehículos de ocasión con muy pocos kilómetros y totalmente revisados. Estrena un Opel Corsa GS o un Peugeot 208 Ayure, ambos con 4 años de garantía y 1 año de seguro a todo riesgo. Tú eliges Opel Corsa por solo 192 euros al mes o Peugeot 208 por 181 euros al mes. Ven a Quadis Leonauto y hazte con el tuyo. Quadis Leonauto. Nos encontrarás en Castellón y Vila-real. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i, si ho preferixes, pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Bueno, pues aquí seguimos ya en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis para hablar de este partidazo que ha disputado otro más el Club Deportivo Castellón y de cómo se ha situado en la tabla clasificatoria, porque la clasificación ahora ha adquirido una nueva dimensión con este resultado y con los marcadores de otros equipos que han acompañado a los intereses del Castellón para situarse en puesto de ascenso directo. Chimo Gresa Colón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Otra semana más, estamos de enhorabuena, ¿eh? Estamos un lunes de celebraciones, ¿no? Sí, y además de celebraciones, y además que no es ya casualidad. Es decir, está jugando muy bien, ya ha pasado una vuelta, no somos inferiores a nadie. He visto todos los partidos de casa y algunos de fuera, y esto da mucho que pensar o que soñar, que no es casualidad. Sí, es que las sensaciones son francamente buenas en muchos sentidos y luego los analizaremos, ¿no? Porque cualquier jugador que entra al terreno de juego con la camiseta del Castellón hace un buen papel, ya sea como titular, como suplente, entrando en los 15 últimos minutos o entrando de inicio, y cuando lleva un tiempo sin jugar vuelve a entrar en el terreno de juego y lo hace francamente bien, y parece que no haya pasado el tiempo y que no haya tenido inactividad, ¿no? Todos están cumpliendo, y además con una intensidad y un nivel y un brillo tremendo. Saludamos también a Víctor Uldemolins, compañero de Signo Radio Castellón y la Barbería Albinegra. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, no sé si coincides con nuestro punto de vista, ¿no? Yo creo que es para frotarse las manos y para pensar en grande, ¿no? Claramente. Sí, coincido con vosotros y apunto que, bueno, yo al menos es la primera vez que veo al Castellón en ascenso directo a Primera División. Se está viviendo algo histórico, y lo que dice Chimo, ya no es casualidad. O sea, cuando ya ha pasado toda una primera vuelta y arranca la segunda con las mismas sensaciones, pues bueno, es para poder soñar y bueno, es verdad que el equipo está ya segundo, que viene ahora un partido complicado contra
rival que está en la zona baja como es el Real Zaragoza, pero es que al menos en esta primera vuelta de Castellón no ha sido muy inferior a ningún equipo de la categoría. Entonces, eso es lo que te permite ahora mismo pues, poder soñar y poder verte en esas situaciones de playoff o de posible ascenso directo. Y una cosa, Chimo, y es que los entrenadores rivales no encuentran ya la manera de meterle mano al Castellón. Pablo Hernández siempre encuentra la forma de minimizarlos, ¿eh? A mí me hace un poco de risa lo del entrenador rival diciendo que no han jugado bien, que no tal, pero no, vamos, además de los halagos que hacen, pero gracias a Dios esta temporada, los halagos no son siempre, oye, jugáis muy bien, pero perdéis. No, ahora jugamos bien y ganamos. Es decir, algo tendrá el Castellón para que el partido de este último, del Leganés o de Granada, no haya sido el mejor partido del rival. Sí, porque es una tendencia, Víctor, que los rivales ofrecen versiones muy reducidas, ¿no?, a las habituales cuando juegan contra el Castellón. Sí, totalmente. Al final el Castellón estudia muy bien a los rivales, que eso es, yo creo, la diferencia. Que bueno, la temporada pasada sabíamos que Dick Herrera en este aspecto pues se centraba mucho en ese fútbol propio y no se centraba tanto en el rival. Y esta temporada con Pablo Hernández sí que se está viendo que bueno, se estudia muy bien a los rivales, se minimizan esas virtudes y luego es que tienes que verte las ruedas previas, de prensa previas y las posteriores de los entrenadores, porque es que nunca tienen el día. Es algo, parece casualidad, pero que ya no lo es. Y por eso mismo el otro día en Granada, o sea, Pacheta lo decía en rueda de prensa, nos hemos enfrentado a un rival muy complicado, al rival que más esfuerzos de alta intensidad hace, y por eso valoraba muy positivo ese empate, pese a la situación que ellos tenían ahí en Granada en situación de descenso. O sea que en este caso el Castellón está todo el cuerpo técnico, bueno, pues se ve que muy integrado, la participación de Ripo, ahora estamos viendo las últimas jornadas que la pizarra de Rodi también está dando muchos frutos, sobre todo en el balón parado ofensivo y poco a poco se van integrando pues jugadores a ese 11. El último caso de Fabrizio Brignani, la verdad que me parece un acierto total y mira que Sierra estaba siendo un jugador importante y ahora con la baja de Alberto lo bueno que tienes a dos jugadores pues al 100% como son el argentino y el italiano y que son pues de garantía. Si ya tienes digamos un 11 tipo, pero todos los jugadores que pueden entrar desde el banquillo estamos viendo que aportan. El otro día Suero, cuando igual no juega Beñat Garena-Barrena, sale en la segunda parte también te cumple. Es lo bueno que tiene esta Castellón de que no solo tiene un 11, sino que tiene 17 futbolistas de mucho nivel enchufados. Y además es que el balance y el equilibrio entre ataque y defensa es espectacular. Normalmente los equipos tienen algo en lo que destacan, ya sea en ataque, ya sea en defensa. Y el Castellón es un equipo muy ofensivo, pero es que en defensa es de lo mejorcito también de la categoría. Recibe pocos goles y recibe muy pocas ocasiones, Chimo. Lo primero que hizo Pablo cuando llegó es decidir si había que jugar con 4 o con 3. De hecho, está jugando con 4 y con 3. Pero la defensa y la portería está destacando. La verdad es que es un bloque y yo el viernes pasado, los primeros 30 o 35 minutos, de verdad, es que llegué a decir con quién estaba. Yo digo, es que jugamos muy bien, jugamos muy bien. Hay gente que he leído en Twitter precisamente que dice que es la mejor media parte desde el partido del Castilla, que mira si ha llovido, ¿eh? Sí, la verdad es que aquel partido fue la época de Dick Reuter inicial, ¿no? En Primera Federación, en la que avasallaba a sus rivales en los primeros minutos y le metía 2 o 3 goles de entrada. Y bueno, no han sido 2 o 3 goles en esos primeros minutos, pero han sido muchas ocasiones y un vendaval de fútbol. Pero es que, Víctor, cuando el Castellón ha tenido menos la pelota, porque hubo un momento en el que el Leganés tuvo más el balón, reaccionó en busca del resultado, en busca del empate, el Castellón demostró que sin balón, ya lo viene haciendo desde hace bastante tiempo, pero el viernes se vio también que sin balón también juega muy bien, ¿eh? Sí, y yo eso le doy gran protagonismo a esa pareja de pivotes, tanto Beñat como Diego Barri, la verdad que se complementan a la perfección. Yo creo que el viernes, cuando se puso a llover, la lluvia frenó un poquito ese vendaval ofensivo del Castellón. Bueno, hubo algunos jugadores que estuvieron más imprecisos, varios resbalones, sobre todo en banda de Madrid,
y ahí es cuando le diste un poquito de alas al Leganés, pero que tampoco llegaron a en este caso, a chutar a portería. Matis no tuvo que hacer ninguna parada y la única ocasión clara del Leganés fue ese mano a mano de Juan Cruz, que se la pica por encima a Matis y luego llega sobre la línea Lucas Alcázar para despejar. Pero salvo eso, no recuerdo ninguna otra acción del Club Deportivo Leganés, que es un rival que venía de 2 victorias consecutivas, de meterle 3 goles al Albacete, de meterle 3 goles al Real Valladolid, y se ha quedado escaso de vacío frente al Club Deportivo Castellón, que encadena 2 porterías a 0. O sea, de los últimos 10 partidos, el Burgos creo que es el equipo que menos ha encajado, el segundo es el Castellón, y se está en ese repuesto de la defensa, en ese trabajo colectivo. Los robos de Beñat en centro de campo me parece clave para poder sostener ese orden entre ataque y defensa que decíais, y la verdad es que no le veo ahora mismo ningún pero a este Castellón y es muy complicado meterle mano. ¿Qué podemos esperar de este Castellón de aquí a final de temporada? Porque claro, todos queremos que suba y todos empujamos a ese sueño del ascenso, pero es que viendo jugar a este equipo y siendo razonables y quitando forofismos, yo creo que este equipo ahora mismo, viendo cómo está jugando, para mí es favorito al ascenso directo, ¿eh, Chimo? Para mí también, y además yo va a ser una perogrullada, pero lo prefiero porque no me fío de los playoffs. Yo creo que la segunda plaza, incluso la primera si me apuras, es factible. La verdad es que está jugando de maravilla. Yo, al hilo de lo que comentaba Víctor, quería decir que tengo una estadística aquí del pasado viernes, que no tuvimos más que el 46 de posesión. El Leganés tuvo 54 y la verdad es que el Leganés la segunda parte no tiró prácticamente a puerta. Creo que la única que tiró fue la que salvó Lucas. Y ojo que era el tercer mejor visitante, ¿eh? O sea que no estamos hablando de un equipo que sí, que está en la parte baja, pero como el año pasado lo estaba el Cádiz, como este año está el Granada. Hemos visto todos los partidos en Castalia, y muchos en la tele y otros en desplazamiento, y yo sinceramente se me queda muy lejos. Quizá el Racing es el único que demostró que estaba por encima del Castellón el primer partido de Liga, no sé si ahora. Comentabas lo de los tiros a puerta del rival, solo el lanzamiento que salvó bajo palos Lucas Alcázar. En el partido de la primera vuelta, el Leganés no tiró ni una sola vez entre los 3 palos, es decir, que en 180 minutos un recién descendido de primera división solo ha sido capaz de tirar una vez a puerta y sin que el portero haya intervenido, porque ha sido Lucas Alcázar el que salvó bajo palos esa acción. ¿Qué techo le ves, Víctor, a este Castellón? ¿A qué podemos aspirar? Porque yo creo que viendo jugar a este equipo no es nada descabellado ya, y tenemos que ir preparándonos mentalmente de que el ascenso directo es más que posible, ¿no? Sí, yo veo un mes clave, que es el próximo mes de febrero, donde te enfrentas a rivales importantes, como es el Valladolid, luego te viene el Deportivo en casa, luego viajas a Las Palmas de Gran Canaria, y luego el primer partido de marzo será frente al Racing. O sea, si el Castellón es capaz de poder superar con creces esa turmalet de equipos, yo lo veo también candidato a todo. Esperemos que no haya ninguna lesión, porque bueno, es verdad que el equipo es muy coral, pero alguna lesión es verdad que podría trastocar los planes, y para eso tiene que estar el mercado de invierno, para poder, en este caso, pues darle más calidad a la plantilla en el caso de que algún jugador baje el nivel, y ya sabemos que la dirección deportiva está trabajando en ello. Bueno, con las salidas de Óscar Gil, la que parece que se anunciará las próximas horas de Nick Markanich, y próximas salidas que puedan permitir, en este caso, liberar masa salarial para que los refuerzos que vengan pues sean de garantías y sean de calidad. Pero de momento, Pablo Hernández siempre lo dice en rueda de prensa, que pisa en el suelo, que hay que disfrutar del momento, y me parece un buen mensaje para que en este caso la plantilla no se relaje y pueda seguir compitiendo todas las semanas. Sí, porque el Castellón depende muchísimo de su intensidad, es el equipo más intenso, ya lo dijo Pacheta además en una rueda de prensa previa al partido que los albinegros jugaron ante el Granada, que es el equipo más intenso de toda la categoría, y los números y los registros así lo indican, y no puede bajar ni un ápice ese nivel de intensidad que está mostrando si quiere seguir ganando partidos, ¿eh? Sobre todo, perdona Víctor, sobre todo en Castalia, porque llevamos una racha que ya nos ha colocado, bueno, con un partido menos nos ha colocado
el segundo mejor local. Ahora creo que lo ha ganado, el primero está el Racing, pero tiene un partido más. Y fuera, pues bueno, hay veces que es bueno el empate y yo estoy esperanzado porque voy a Zaragoza que bueno, tengamos ternasco a la comida y 3 puntos más tarde. Víctor, a ver si nos vemos como en Andorra. Eso es, yo estaré por allí. Chimo, la verdad que bueno, ha caído buen horario y se espera que haya buen desplazamiento de la afición albinegra. Sí, la verdad es que es un partido bonito, no es la Romareda, que es evidentemente un estadio histórico en el fútbol español, pero no deja de ser el campo del Zaragoza ante un rival histórico y un partido que además coincide con el mejor momento del Castellón en muchos años. Hablabais de que los más noveles no habían visto al Castellón en puesto de ascenso directo a Primera División. Esto ocurrió por última vez en 1992, en el inicio de temporada. Además, no fue con la temporada muy avanzada, que el equipo estuvo liderando la tabla clasificatoria en la 7ª jornada. Desde entonces el Castellón no ha estado tan arriba en la clasificación y bueno, nosotros, Chimo, ya tenemos una edad y ya hemos visto al Castellón incluso en Primera División, pero generaciones más jóvenes, para ellos debe ser muy especial, ¿no? Precisamente yo lo digo siempre que a mí me gustaría que subiera el Castellón a Primera. Lo hemos visto ya, pero yo quiero que lo vean toda esta gente joven que llena casi siempre Castalia y que para ellos, ellos siempre hablan de que venimos del Recambios Colón. Pues no, yo vengo de una final de Copa y también quiero que se vea la Primera División. Y no creo que sea demasiado pronto. Si es ahora, bien. Si no, nos esperamos al año que viene. No hay prisas. Sí, la verdad es que el Castellón, y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo, Víctor, no tiene esa presión de subir como sí tienen, por ejemplo, el Racing de Santander, que estuvo muy cerca los 2 últimos años, o la Unión Deportiva Las Palmas, que es un recién descendido y que ha hecho una plantilla para subir, u otros equipos como el Deportivo de La Coruña, que subió a segunda junto al Castellón, pero que seguramente tiene una exigencia mayor que el conjunto albinegro porque tiene un plantillón, tiene jugadores muy cotizados en el mercado y está llamado, y lo estaba antes de empezar la temporada, a pelear por el ascenso. Quizás ahí el Castellón tenga esa ventaja de que, bueno, si consigue el ascenso, fenomenal, pero si no lo logra, no será desde luego un fracaso. Yo creo que ese es el gran punto a favor, ¿no?, que tiene el Castellón respecto a sus rivales ahora mismo en esas posiciones de playoff y de ascenso directo. El Castellón ahora mismo está siendo, digamos, el Mirandés, ¿no?, la temporada pasada y se quedó a media hora de poder subir a Primera División, y dentro del plan de Bob está claro de que entra el poder ascender esta temporada, porque así lo ha dicho en múltiples ocasiones, y el hecho de, la última ampliación de capital de 18 millones deja claro de la ambición que tiene en poder lograr ese objetivo, pero si no él llega a esta temporada, está claro que puede llegar en posteriores con más límites salarial, que es ahora mismo lo que está coartando un poquito al Club Deportivo Castellón. No puede igual optar a jugadores que quiere por ese límite y ahora mismo la verdad que toda la afición está muy, muy ilusionada. Yo creo que todo el mundo se vio ayer ese partido entre el Racing y la Unión Deportiva Las Palmas para ver si nos podíamos colocar en esa posición de ascenso directo y yo creo que hay que jugar con eso. Tampoco hay que poner excesiva presión. O sea, los aficionados tenemos que ser inteligentes en eso. Si un partido no se gana o si viene una mala dinámica que igual puede llegar, no hay que poner presión extra a los jugadores y hay que dejar que fluya, ¿no? Hay que dejar que los jugadores sigan haciendo su partido, sigan haciendo su temporada y poder aprovechar igual esa presión que tienen los equipos históricos extra por poder subir y poder meternos en estas plazas. Siempre ha habido desplazamientos masivos de los albinegros a los partidos a domicilio, pero me imagino que a partir de ahora, con la dinámica del equipo, el interés por viajar con el equipo se va a intensificar y amplificar, ¿no, Chimo? Esta vez es una pena que no haya grada visitante porque se nos vería todos juntos, pero bueno, cada uno se las ha ingeniado y al final el horario, pues hombre, hubiéramos preferido que hubiera sido sábado para hacer noche en Zaragoza, pero si no puede ser, pues bueno, saldremos desde las 8 de la mañana a disfrutar de Zaragoza y bueno, hay gente y muchos que ya tenemos la entrada, está claro. Y tenemos ese partido frente al Zaragoza, que hay que hablar de él también. El Zaragoza está en una situación totalmente opuesta.
¿Quién iba a pensar antes de empezar la temporada que en este duelo Zaragoza-Castellón el que iba a estar luchando por el ascenso iba a ser el Castellón y el que iba a estar peleando por la permanencia iba a ser el Zaragoza, ¿no, Víctor? Sí, aún recuerdo las predicciones que decían muchos entendidos en redes sociales al principio de temporada, nos colocaban ahí luchando por la salvación, por la permanencia. Y bueno, yo creo que todo se resume en tener una buena propiedad. En el caso del Castellón tenemos a Bob, que está implicado en el proyecto, y en el caso del Zaragoza, la verdad que la afición, bueno, está muy desmotivada con su propia propiedad, con muchos fichajes que al final se presumían que iban a rendir y finalmente no han rendido. Y es que Zaragoza es una plaza con mucha presión. Al final es uno de los 5 equipos históricos de España y que llevan ya muchas temporadas ahí luchando por salir del pozo y no lo consiguen. Y es verdad que las últimas temporadas empezaban muy bien y luego poco a poco iban bajando, pero es que esta directamente no empiezan muy mal. Y eso, sumado a toda la presión, les está condicionando mucho y todavía no han podido salir de estas posiciones de descenso. Así que, bueno, el último empate frente a la Real B, bueno, es verdad que empataron en los últimos minutos, pero la afición estaba muy molesta. Veremos a ver cómo recibe al equipo frente al Castellón, si el Castellón juega como sabemos que puede jugar, que es un equipo que los primeros minutos les puede someter y se pueden ver, incluso escuchar pitos el domingo ahí en el Ibercaja Estadio. Es el típico rival que lo hace mejor fuera de casa que en casa, ¿no? Porque fuera de casa quizás no tenga la presión y bueno, la bronca del público, que evidentemente siempre ha sido exigente la afición del Zaragoza, incluso en primera división y cuando iba bien con su equipo, y ahora en segunda división con la situación en la que está, mucho más. Quizás para ellos sea una carga jugar en casa, ¿no? Mucho más que hacerlo fuera de casa, Chimo. Yo recuerdo a principio de temporada que, vamos, yo veía que venían con un equipo peor que el año anterior. No pudimos ganarles, pero sí, la verdad es que solo con que les pongamos algo nerviosos la primera parte, pues la gente, sus aficionados se pondrán algo nerviosos y yo creo que nos ven como una amenaza de perder el partido. Yo no quiero decir que sea fácil, pero que se puede ganar. Sí, la verdad es que es un rival que está abajo por deméritos propios, aunque no hay que fiarse absolutamente de nadie, porque ya se ha demostrado que cualquiera puede ganar a cualquiera, y el Zaragoza hace muy poquito ha ganado al Racing de Santander. O sea que, lógicamente, esto da una idea de la exigencia y del nivel que hay en esta categoría y de lo equilibrado que está todo. Recordamos el partido de la primera vuelta, Víctor, porque el Castellón empató ese partido frente al Zaragoza, uno de los 5 partidos que dirigió esta temporada Johan Plat antes de su destitución, y fue seguramente el partido que más méritos hizo el Castellón de ganar, ¿no? Porque realmente le pasó por encima al Zaragoza. Fue un partido donde se pudo perfectamente golear y donde llegó ese gol polémico, seguramente hubo fuera de juego en esa acción, no debió subir al marcador y bueno, se fue al traste ese intento de ganar el partido, pero ahí vimos seguramente al peor rival que ha pasado por Castalla esta temporada, ¿eh? Sí, totalmente. Digamos que durante ese inicio de temporada acusaron mucho los errores del pasado. Éramos un equipo que también sometía, pero que nos faltaba mucho esa puntería, ese acierto con el gol. Y desde la llegada de Pablo es algo que se ha corregido enormemente. El Castellón está siendo ahora mismo eficaz en las áreas. Y bueno, en ese partido, con ese gol polémico de fuera de juego, con esa posición de Pau Sanz, y que finalmente acabó marcando Dani Gómez ese empate, pues bueno, es algo curioso que justamente esa acción cayó en nuestra contra, y luego pues en los últimos fuera de juego, tanto en el Camará del último partido como luego en Granada, pues te la acaban quitando en contra. En ese aspecto no está teniendo mucha suerte el Club Deportivo Castellón, pero yo veo a un Castellón muy mejorado respecto a sus primeros partidos, a un Zaragoza que tampoco ha subido el nivel, así que presumiblemente el Castellón será superior en Zaragoza, y esperemos que en este caso pues la pelotita en una de las muchos acercamientos que puede tener el Castellón pueda entrar en la portería. Hablando de polémica arbitral, también hubo situaciones controvertidas en el partido frente al Leganés. Se quejó, y lo hemos escuchado antes, al entrenador del conjunto pepinero del segundo gol del Castellón, del penalti que pitó el árbitro sobre Calatrava. Y yo os voy a consultar vuestra opinión. Para mí fue penalti. Para mí fue un penaltito, pero ha habido empujón. Yo lo veo así. Hay gente que no lo ve así y las opiniones son todas respetables, pero para mí existió penalti. Quizás
Lo que no estuvo bien fue la reacción de Calatrava echándose la mano a la cara como si le hubiese dado ahí y exagerando un poco la acción. No sé cómo habéis visto vosotros, Chimo, la jugada. Yo me pilla lejos, pero esta mañana he visto una cuenta en Twitter de un aficionado donde creo que es penaltito, pero el árbitro no pita penalti. El árbitro está señalando como falta en contra, porque está señalando no al punto de penalti. Fijaros bien, y para mí que luego le corrige o bien el liniero o bien el VAR, pero no quería pitar penalti, ¿eh? Yo el tema del fuera de juego, la verdad es que tendría que hacer algo de explicación, porque tampoco sabemos si el brazo cuenta, si no cuenta, como efectivamente sacó Bob Bulgaris por Twitter el otro día. Es decir, no nos aclaran nada. Cuando a veces, creo que ayer hubo un penalti, un fuera de juego muy parecido en la Real Sociedad Barcelona. Lo que pasa es que cuando es primera se exagera todo, pero a nosotros no hemos salido en los medios. Víctor, ¿qué piensas de esas dos jugadas? La del penalti que pitó el árbitro a favor del Castellón cerca del final y la acción del gol anulado, que además fue un golazo, un jugadón de cámara y una definición a placer de Alex Calatrava. El árbitro lo anuló por fuera de juego en la acción en la que el guineano iniciaba la jugada. Y bueno, según la línea había fuera de juego, pero según la imagen ese fuera de juego no existía. ¿Cómo lo viste tú? Sí, empezando por el fuera de juego, es que te tienes que creer que luego la toma que te ponen es la verdadera, porque en esa toma no se ve el resto del campo, no sabes en qué momento sale el balón o no, y es que solo ponen al defensa con cámara y no se entiende que se pueda anular un gol porque la mano o el brazo esté por delante cuando no se puede marcar gol con la mano, es lo que dijo Bob Bulgaris en redes sociales. Me parece que por esas cosas no se deberían poder pitar penaltis, que el VAR no se inventó para esto y que en este caso pues una jugada totalmente legal, que era el segundo gol del Castellón, se anuló y la opción del penalti. Es verdad que yo en directo tampoco lo vi claro porque la tribuna de prensa de Castalia está a la otra punta, pero luego lo que comentaba Chimo, sí, también he visto un vídeo por redes sociales grabado en Gol Norte Alto, justo en esa grada donde ya se aprecia mucho más el manotazo de Diaguara sobre Alex Calatrava, en la zona del pecho, incluso del cuello, y sí que es verdad que ahí se olvida el balón, quiere intentar protegerlo y le da en la cara. Yo entiendo ahí que pueda pitar penalti, aunque sea un penaltito, pero puede pitar penalti porque ahí se desentiende totalmente del balón. Pablo Hernández se pronunció al final del partido sobre esas dos jugadas, reconoció que en la del penalti, pues si no lo hubiese pitado no habría pasado absolutamente nada, pero se mostró bastante enfadado con la anulación del gol a Alex Calatrava, que hubiese sentenciado el partido a favor del Castellón muy pronto en el arranque de la segunda parte. Esto es lo que dijo el técnico del Castellón. La verdad es que es una acción, la he visto una vez repetida y es verdad que bueno, que es el típico penalti que si te lo pitan te lo tienes que tragar y obviamente el equipo que lo recibe, en este caso Leganés, estoy seguro que están convencidos de que no ha sido penalti. Y bueno, cuando te lo pitan, pues dices, bueno, a mí me han pitado otras cosas igual o peores, ¿no? Pero al final son decisiones del árbitro. Es verdad que es un penalti que igual que se ha pitado, no sé, en otras ocasiones no se pitan. Pero bueno, también creo que hay un gol, el gol de Cala. He visto ahora las imágenes del VAR y aún no entiendo por qué lo han anulado, la verdad. No sé cómo han cogido la línea, ahora se ve que con el brazo se puede meter el gol. Así que nada, que nos expliquen un poco, ¿no?, cómo tiran las líneas, porque lo he visto 20 veces ahora la imagen de las líneas que han tirado y no, en ninguna de ellas veo fuera de juego. Así que nada, una por otra, esto es fútbol, a veces te dan, otras te quitan. Son cosas que no podemos controlar. Nosotros nos hemos ganado hoy los 3 puntos. No por el penalti que nos han pitado ni por el fuera de juego por el gol que nos han anulado, sino nos lo hemos ganado durante los 90 minutos con trabajo, corriendo, presionando y luego con balón, pues atacando y creando ocasiones. Bueno, la valoración de Pablo Hernández sobre el penalti y sobre el gol anulado. Una lástima que por fueras de juego milimétricos se anulen goles y se frustren situaciones
que favorecen el espectáculo, ¿no? Porque un gol como ese tiene que subir al marcador y es injusto que por una acción tan dudosa, porque el VAR está para resolver conflictos muy claros, errores flagrantes del árbitro, pues no se puedan dar por válidos goles que merecían subir al marcador, como el que marcó Alex Calatrava en un partidazo, por cierto, de cámara, otro más. No está teniendo mucha suerte de cara a gol o mucho acierto de cara a gol, pero está haciendo un trabajo tremendo y generando situaciones para sus compañeros, Chimo. Yo añadiendo que ojalá se cambie la norma del fuera de juego, porque debería ser por algo más que la puntita de la bota o la puntita del cuerpo. Es decir, que sea como creo que han dicho por ahí, que esté a distancia, es decir, que no estén, que sea fuera de juego que no sea fuera de juego si no estás pegado a la misma línea del último defensa. Pero bueno, lo de cámara, no me quiero dar importancia, pero cámara desde el primer momento está luchando como el que más y es un incordio a la defensa. Es bueno para que después a lo mejor si no tiene acierto cara al gol, pues salga Jakobsen a la segunda parte o abra espacios para Cala, para Suero y para quien sea. Uh-huh. A ver quién le quita ahora la titularidad a Cámara, Víctor. Sí, es verdad que partía de titular en este caso Jakobsen, aprovechó la oportunidad Cámara con la lesión en este caso, y es que no hay quien lo quite ahora mismo. El otro día la asistencia que le da al gol de cara es de muchísima calidad. Ha mejorado mucho en esa toma de decisiones y ya en el partido frente al Huesca dio 2 asistencias. En Granada también el gol que anulan, se tiene una calidad tremenda. O sea, ahí sacamos el disparo en una baldosa y está mejorando mucho. Es un jugador que es verdad que le ha costado entrar porque le costaba un poco ese juego combinativo que le pedía tanto Johan Plat como Pablo Hernández, pero cada vez se está entendiendo mejor con sus compañeros y es lo que dice Chimo, es que es un incordio, no para de correr, no para de presionar por arriba, también lo gana a todos, un jugador que pese a no ser muy alto tiene ahí buenos muelles para poder luchar todos los balones y a mí me gustaría también poder verlo igual al lado de Jakobsen, una doble punta en alguna ocasión, porque me parece que son 2 jugadores muy complementarios. Jakobsen igual haciendo el segundo punta más, viniendo a recibir a la media punta y con un Cámara que estire el equipo, me pareció una dupla muy interesante y que por el momento estamos viendo solo un delantero en ese 4-2-3-1, pero la verdad que la progresión que está teniendo en este caso el guineano es espectacular, yo no me la esperaba. Y atrás, ¿qué me decís de Brignani, que ha entrado en la titularidad hace un par de jornadas y lo está haciendo francamente bien, Chimo? Yo me empapé la entrevista que hizo hace poquito y me parece que un jugador que está súper a gusto, que no ha tocado techo pese a sus 28 años y que además está diciendo que el juego de España le gusta mucho más que el italiano. Este fin de semana lo vamos a ver, es decir, creo que a lo mejor Pablo tendrá dudas si poner a Salva Ruiz o no, pero que yo espero que juegue la dupla Brignani y Sienra, que nos hagan olvidar mucho a Alberto, que se sale, Alberto, sí, lo veo fino. Sí, está francamente bien. ¿Quién diría que tiene 33 años, ¿no? Tiene Alberto Jiménez ahora mismo. Parece un auténtico chaval. Y Brignani, que no empezó bien, Víctor, la temporada, porque le costó adaptarse a un nuevo país, a un nuevo estilo de juego, totalmente opuesto al que tenía costumbre de tener en el fútbol italiano y que ahora mismo es también indiscutible en ese once inicial, Sí, es un poco el proceso que tienen que pasar muchos de los fichajes del Club Deportivo Castellón que vienen de ligas extranjeras y además él, que no pudo jugar esa temporada por una pequeña lesión. A mí también me gustó mucho la entrevista, en este caso la rueda de prensa que dio hace una semana, porque se le vio un chico muy centrado, un chico con mucha ambición, que al final es lo que tiene que tener todos los jugadores del Castellón, ganas de crecer. Y que está mejorando mucho. Cada partido es verdad que lo estamos viendo mejor. En la faceta defensiva, pues al final tener un central de 1,90 te asegura que por arriba lo saque todo, pero es que además por abajo está sabiendo elegir mucho también con el balón en los pies. En esa salida de balón
cuando los rivales presionan a Alberto, están dejando que él salga jugando el Castellón con Brignani, y está sabiendo ahí también elegir bien el jugador italiano. Así que me parece que el próximo domingo veremos a ver quién es su compañero, porque es verdad que, como habéis comentado, pues Alberto es un jugador insustituible y que hace mejor al resto, pero que también será una prueba de nivel en este caso, ver a ver qué tal está Brignani siendo un poco el jefe de la zaga el próximo partido. El Castellón tiene que seguir con esta política de fichajes, que todos, bueno, nos alertábamos un poco de un jugador de la Serie C italiana con poca experiencia de fútbol profesional, pero que luego está demostrando que es un jugador muy válido y que incluso se puede llegar a revalorizar y en un futuro puede ser también una venta importante. Hay que hablar de muchas más cosas de la actualidad del Club Deportivo Castellón, el mercado de fichajes, el mercado de invierno, que de momento está siendo activo en el Castellón en el tema de las salidas, que ya se ha producido, habría que decir que ya se han producido 2, aunque la segunda todavía no es oficial. La salida de Óscar Gil, jugador importante estos últimos años, tanto en el terreno de juego como en el vestuario del conjunto albinegro, y Nick Markanich, menos importante en ambos lados del campo, en ambos aspectos, tanto en el terreno de juego como en el vestuario, y que va a jugar cedido en la Liga Norteamericana, en la MLS, después de tener poco protagonismo. De esto vamos a hablar, pero antes un breve alto en el camino. Aquí en el podcast de Castellón Plaza estamos de vuelta en unos instantes. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y, si lo prefieres, puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Atención, en Quadis Leonauto llegan oportunidades únicas de la mano de Spoticar. Solo 30 unidades de vehículos de ocasión con muy pocos kilómetros y totalmente revisados. Estrena un Opel Corsa GS o un Peugeot 208 Ayure, ambos con 4 años de garantía y 1 año de seguro a todo riesgo. Tú eliges Opel Corsa por solo 192 euros al mes o Peugeot 208 por 181 euros al mes. Ven a Quadis Leonauto y hazte con el tuyo. Quadis Leonauto. Nos encontrarás en Castellón y Vila-real. L'Ajuntament de Castelló informa que la Generalitat Valenciana ja ha iniciat la primera fase de les obres de reparació del bucle central de la plataforma del tram. Per aquest motiu, des del dilluns 12 de gener i fins al 27 de febrer, el trajecte des del Grau en sentit Ují canvia parcialment i queden temporalment anul·lades les parades de la Porta del Sol i Rei Don Jaume. La resta del servei es prestarà amb normalitat. Tota la informació en tramcastellón.com. Plaza Albinegra, con Umid Sokut. Y con Chimo Gresa y Víctor Uldemolins analizando la actualidad del Club Deportivo Castellón, pero antes se recuerda que en Castellón Plaza tenemos un boletín diario de deportes con toda la actualidad deportiva de la provincia. Lo enviamos cada día al correo electrónico. Para apuntarte puedes hacerlo desde el pie de la web o desde el enlace que aparece al final de las noticias de deportes. Es gratuito, fácil de suscribirte y te ayuda a seguir todo lo que pasa sin complicaciones. Tenemos mercado de invierno, tenemos ya una salida confirmada. Óscar Gil, un jugador que ha sido importante para el Club Deportivo Castellón, artífice del ascenso a Segunda División y protagonista también. Ha sido titular habitual hasta que tuvo esa lesión de mandíbula que se complicó, que estuvo 3 meses sin poder jugar y a su vuelta ya no volvió a tener el mismo protagonismo, pero un jugador que renovó este pasado verano por ser un jugador también importante a nivel grupal, a nivel de vestuario, pero el jugador vio que no tenía minutos y quiso cambiar de aires para buscarlos en otro destino, y vamos a ver si en el Real Murcia tiene ese protagonismo, pero un jugador que ha dejado pozo, ¿no?, en el Castellón, Chimo. Sí, la verdad es que sí, es un jugador que en su despedida nos hizo llorar o saltar unas lágrimas a todos. La verdad es que salir del Castellón y jugar ya de titular en el Murcia, pues da muestras de que a lo mejor es buen reserva para segunda y buen titular para primera ref, pero la verdad es que es un jugador de los que hace piña y ningún reproche a nada de lo de él. Es decir, si quiere jugar, es muy lógico por la edad que tiene, que a lo mejor tiene muy poca
cabida en el Castellón. Sí, la verdad es que ha sido un súper profesional en el conjunto albinegro, nunca ha alzado la voz por su poco protagonismo en estos últimos tiempos. Y bueno, un jugador que esperemos que en el Murcia le vaya bien. Yo creo que es un muy buen fichaje para el Murcia, en Primera Federación, un equipo que está peleando por el ascenso. Pero bueno, ¿qué te parece a ti, Víctor, la salida de este jugador? Bueno, una salida lógica por el número de minutos que tenía en la temporada. Lástima, esa lesión de mandíbula que lo tuvo apartado tres meses. Y bueno, que es un jugador, como decía Chimo, que nunca ha dado ningún tipo de problema, siendo un capitán en los momentos difíciles, siendo uno de esos futbolistas que, bueno, con tanto jugador extranjero que venía de fuera, se encargaba de transmitirle lo que era el Castellón y lo que es este equipo en esta ciudad. Y bueno, nos quedamos siempre con esa celebración del ascenso, siendo ese speaker improvisado, pero que nos hizo a todos, la verdad, que soltar lágrimas, y un jugador muy querido que ojalá no se hubiera podido quedar, pero al final es lo que tiene el fútbol profesional y baja un escalón, como decía Chimo el otro día, titular frente a la Unión Deportiva Ibiza. Y bueno, ya son varios los exalbinegros que están por allí, tanto Flacus como Mollita, que bueno, actualmente también está lesionado, pero es una buena plaza el Real Murcia, que este mercado de invierno pues está yendo a por fichajes de garantías para poder optar al ascenso a segunda. Y bueno, el centro de la defensa es seguramente la posición mejor cubierta ahora mismo en el Castellón, ¿no? Chimo, porque tienes incluso a Salva Ruiz, que puede jugar en esa posición. A Salva Ruiz, a los dos fichajes de este año, a Alberto, y quizá también tenemos a Fadel, ¿se llama? Fadel, sí. Fadel, pero bueno, Fadel que se fogue en el B, yo el sábado lo vi, y de momento hay que salvar el B. Es un fichaje de futuro también. Pero sí, la verdad es que añadiría a lo de Víctor del Murcia que, por lo que dicen, Calavera ha rechazado antes al Hércules, que parecía que lo tenía claro, y va también a Murcia. No lo sé si la última hora es así o no. Bueno, muchos exalbinegros en el Murcia, un equipo que además está muy hermanado, ¿no?, con el conjunto albinegro, y que ha vivido un pasado parecido, ¿no?, al Club Deportivo Castellón en estas crisis económicas y de gestión de club, ¿no?, que ha tenido el conjunto pimentonero, y que se parece bastante a lo que sufrió el Club Deportivo Castellón no hace tanto tiempo. ¿Cómo podemos analizar el mercado de llegadas, ¿no? Porque también se va a ir Markanich, que va a dejar al Castellón con dos delanteros. Quizás la posición de Óscar Gil no sea tan imprescindible por la variedad que hay en el centro de la defensa, pero la de Markanich sí que deja al Castellón con dos delanteros solamente, y quizás para afrontar esta exigencia que tiene de aquí a final de temporada sea, en cuanto a lo numérico, sea insuficiente, ¿no, Víctor? Sí, es verdad que bueno, con esa salida tienes que buscar un delantero en el mercado. De momento lo único que ha sonado es el futbolista, el extremo del Europa, Andane Gailán, que parece que el Castellón estaba interesado y que tiene una cláusula, según informaban hoy por redes sociales, de 20.000 euros, así que puede ser un fichaje de futuro interesante procedente de primera red, pero aún así yo creo que también un delantero centro sería interesante para poder sumar ahí rotación en la punta de ataque. Y veremos a ver qué tal o con qué nos sorprende Bob Bulgaris, porque no me extrañaría que igual fuese también a por otro medio centro. Veremos a ver qué tal esa posición de lateral derecho, que de normal solo tenemos a Jeremy Mellot, y es verdad que de momento es el futbolista que ha jugado todos los minutos, pero una posible lesión la verdad que te complicaría ahí las cosas. Pero como ha ido diciendo Pablo Hernández, primero tienen que salir para poder entrar, y sobre todo por lo que comentaba antes, el límite salarial, que no nos extrañe que esta semana pueda haber alguna que otra salida. Veremos a ver si en forma de rescisión o cortar alguna cesión, porque jugadores como igual Benipoti están teniendo pocos minutos, y a mí, por lo que me consta, están barajando esas opciones el club para poder incorporar jugadores. Además, Pablo Hernández ya ha dicho que seguramente va a haber movimientos de llegada próximamente, es decir, que no solo reducir plantilla con jugadores que no están contando, sino aprovechar esas bajas, esas salidas para fichar jugadores y para intentar reforzar el equipo, ¿no, Chimo? Claro, es que el problema del fútbol profesional es el límite salarial, es decir, si solo se va Óscar
o se va Mark Canning y se va otro que tiene poco salario, pues no podemos hacer virguerías, pero estoy convencido que Bulgaris está en ello sin tener la prisa que tienen otros, pues por ejemplo como el Murcia en primera ref o como otros como el Zaragoza en segunda, que están acuciados por la puntuación y por el puesto que ocupan. Bueno sería un tercer delantero, pero vamos, que venga a aportar. Lo que pasa es que venga a aportar y no juegue por delante de Cámara y de Jakobsen, es difícil que venga. Y luego yo creo que Víctor sabe cositas. El tema de un mediocentro o alguna rescisión que nos esperamos, pues bueno, sí es cierto que Melot tiene que tener un reserva, porque no solo para las lesiones, que siempre cae al suelo y lo está dando. Yo me acuerdo el día que le partieron 2 o 3 veces la cabeza. Hay sanciones como la de Alberto, es decir, si es una sola, pues oye, el grupo está ponderando por encima de las individualidades. Sí. Estamos tranquilos. Sí, está claro que la banda derecha, el lateral derecho, es la posición seguramente que no está del todo cubierta ante una posible baja de Mellot, que felizmente no tiene visos de producirse más allá de que vea la 5ª tarjeta amarilla, pero por lesión es un jugador que nunca se lesiona, y toquemos madera y que siga así. Se fichó en verano, Víctor, al polaco Willman y bueno, se esperaba que pudiese ser ese segundo lateral, pero en el filial tampoco ha estado jugando mucho y quizás ahí sí que tenga una carencia, ¿no? El Castellón, en caso de que le pase algo a Mellot, que esperemos que no. Sí, en el caso de Willman, bueno, ha subido alguna vez a entrenar con el primer equipo, pero es que tampoco está siendo titular indiscutible con el filial. Y es verdad que todavía es un jugador joven, todavía igual no está adaptado, y yo creo que Pablo le ve un poco verde para poder ponerlo igual de titular en segunda división. Así que sí, por mí sería igual una de las fichas a ocupar, la del lateral derecho, que puede igualmente ser un lateral sub-23 de futuro, porque el titular es Mellot, pero parece que por el momento no se cuenta con Willman como alternativa, y veremos a ver qué puede deparar el mercado, pero sí que sería una posición interesante a cubrir. Chimo. Hay una cosa que me parece muy raro y no hemos analizado, es decir, el viernes estuvo convocado y el sábado que jugaba al filial no estaba ni convocado. Es decir, me parece que obviamente no se cuenta con él, pero bueno, si se cuenta para el primer equipo, se debería contar también para echar una mano al tema del filial, que no puede estar en esas posiciones. Uh-huh. Por cierto, el filial, otro empate consecutivo, Chimo. Empate, sí. Un empate doloroso, ¿no? Porque era contra un rival al que había que ganar. Doloroso porque es un rival que estaba por detrás de ti, que se había reforzado mucho, y el Castellón tenía la baja de Segura. Se falló un penalti y estuvimos a punto de remontar con otras jugadas, pero no fue así. Yo espero que remonten el vuelo. Pues ojalá que sí. Ahora mismo en puesto de play-out el equipo albinegro con su tercer empate consecutivo. Chimo Gresa Colón, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. A ti. Víctor Uldemolins, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. A vosotros un saludo. Un abrazo, y a todos ustedes muchísimas gracias. Volvemos el jueves. Saludos.